Cuando los tiempos son difíciles y enfrentamos dificultades, nos preguntamos cuáles son las capacidades, las virtudes que hacen que los líderes puedan guiar a otras personas en momentos de crisis y superar esas situaciones de adversidad. Quisiera reflexionar brevemente en este video sobre José, el personaje bíblico, como un modelo de líder resiliente. La resiliencia es un concepto que no hace mucho ha definido la psicología, pero que en realidad está en la condición humana desde que el ser humano está sobre la tierra. Básicamente la resiliencia hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a una situación adversa, traumática, dolorosa y superarla, descubriendo recursos en nosotros mismos y en nuestro entorno que no hubiéramos descubierto si esa situación dramática no se hubiera presentado. Eso precisamente es lo que nos cuenta la Biblia sobre la vida de José. Así que vamos a tratar de pensar tres principios de la vida de José que nos pueden ayudar a ser líderes resilientes y por lo tanto no solo eficaces, sino de ayuda y bendición para otras personas. En primer lugar, José pudo ser un líder resiliente porque tenía un sueño. Si vamos al relato de la vida de José en el libro de Génesis, vamos a descubrir que su vida está marcada por un sueño, o por una serie de sueños. Esta es una imagen que usa la Biblia para remarcar esta idea tan interesante de que la vida de José estaba dirigida por algo que Dios había sembrado en su corazón. Y eso es muy importante para el liderazgo. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué participo en el liderazgo? ¿Por qué me sumo a este proyecto? ¿Qué sueños habitan en mi corazón? ¿Qué me gustaría que pase en mi entorno? ¿Qué me gustaría que empiece a pasar en mi vida? ¿Qué me gustaría que le pase a las personas que me rodean? Tener un sueño, tener un llamado, tener convicciones profundas, son muy importantes para superar las dificultades y adversidades que sin duda nos va a presentar el entorno, ¿no es cierto? El mundo y las circunstancias que vivimos. Si no tenemos un sueño, si no tenemos algo que conecta con aquello más profundo de nuestra vida, evidentemente vamos a estar siempre al arbitrio de las circunstancias, ¿no es cierto? Y las circunstancias nos van a llevar para aquí y para allá, y cuando nos vaya bien nos vamos a sentir que somos Maradona o Gardel o Messi, y cuando nos va mal o le va mal a nuestro entorno vamos a pensar que somos un fracaso, que no servimos para nada, que en realidad elegimos mal el camino que habíamos emprendido, cuando en realidad no es así. Y mirá qué cosa interesante, José tuvo una cantidad de adversidades tremendas, ¿no es cierto? Fue vendido como esclavo por sus hermanos, que se burlaban de él, se burlaban de sus sueños. Fue preso por un crimen que no había cometido, estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, esos sueños que alentaban su vida de adolescente seguían vivos en su vida de joven y de adulto, y finalmente se hicieron realidad. Qué importante es tener una visión que nos supere, sumarnos a un proyecto que nos trascienda. Y que trascienda nuestras capacidades y nuestro esfuerzo y aún nuestra capacidad de soñar hasta dónde puede llegar eso en lo que nos involucramos, porque ahí va a aparecer una energía, una fuerza, una potencia que nos va a llevar adelante aún en medio de la oscuridad, de la tormenta, de cuando las cosas no funcionen, cuando no haya resultados visibles, cuando nos parezca que ni siquiera nosotros somos la persona adecuada en ese lugar. El sueño nos sostiene, ¿no? Y eso a la Biblia muchas veces le llama llamado, ¿no? Esta idea de que hay algo más allá de nosotros que nos ha invitado a sumarnos a un proyecto. Entonces, qué importante nosotros como líderes y como líderes resilientes que profundicemos nuestra convicción de llamado. ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? ¿Qué me motiva? ¿Qué me impulsa? Si me impulsa mi ego, cuando las cosas vayan mal me voy a quedar en casa. Pero si me impulsa algo que me trasciende, un llamado y un sentido,
Entonces, aunque las cosas anden mal, me voy a mover y voy a accionar y voy a seguir adelante hasta que las cosas mejoren, o cuando las cosas estén mal, voy a perseverar, y cuando las cosas estén bien voy a poder disfrutar de los frutos de ese trabajo. Un segundo principio de resiliencia que encontramos en José es el cultivo permanente de las capacidades, de los dones y de los talentos. Al parecer, José había recibido el don, el talento de la administración, de la gestión. Ahora, muchas veces frente a los talentos y los dones, reservamos su cultivo y su uso para los momentos estelares, ¿no? Cuando somos llamados a hacer una gran tarea, y entonces ahora sí, voy a poner a jugar mi don porque me invitaron a hacer esto. Pero eso no es la mejor manera y la más sabia de relacionarse con nuestros talentos. Nuestros talentos, esos talentos naturales o sobrenaturales que nos ha dado Dios por medio de su Espíritu, todos son don de Dios finalmente, ¿no? Los talentos y los dones espirituales y los talentos naturales. Se ejercitan y se ponen en práctica todos los días. Si tenemos un don o un talento, debemos pensar en ellos y trabajar en su desarrollo de manera permanente. Cuando solo esperamos el momento estelar para entrar en escena y usar ese talento que pensamos que se nos ha dado, bueno, es probable que cuando entremos en escena no estemos preparados. Es interesante que José, cuando fue llevado a Egipto como esclavo, cayó en la casa de un noble llamado Potifar, y al poco tiempo este joven José se había destacado tanto y mostrando sus talentos de administración, de gestión, que Potifar le dice: bueno, yo te dejo mi casa, vos la administrás. Estamos hablando de una casa, no una casa como la entendemos hoy, sino una casa con probablemente decenas o cientos de esclavos, servidores, servidoras, y él administró la casa, y dice el texto que Potifar inclusive ni se ocupaba de lo que iba a comer porque sabía que José se ocupaba de todo. Después va a caer en la cárcel, y en la cárcel se va a convertir en administrador de la cárcel, ¿no? Preso, se va a convertir en una persona importante en la cárcel, y el jefe de la cárcel va a depender de José para la gestión de ese lugar de detención. Finalmente, cuando llegue el momento estelar de José, José va a ser capaz de administrar todo Egipto. Qué importante es que en momentos en que no parece que estamos brillando, ni que estamos en público, ni que estamos haciendo algo que otros ven, estemos cultivando los dones y los talentos que Dios nos dio, para que cuando aparezca el momento estelar estemos listos y estemos preparados y seamos un instrumento a punto, afinado, para que Dios nos utilice. Entonces, cuando vienen esas épocas más áridas, menos estelares, con menos actividades, con menos exposición, con menos programas, que a veces también nos hacen perder e invertir tanto tiempo, es un buen momento para cultivar ocultamente el talento y el don. Estudiar, aprender, leer, poner el talento en práctica en pequeñas cosas, desarrollar esa habilidad, practicarla con los más cercanos, o en situaciones de mayor intimidad, ejercitarse, ¿no? Esto es como un corredor que bueno, no puede correr la maratón, no puede correr las carreras que le gustaría correr, pero en casa se sigue entrenando, ¿no es cierto? Sabe que él es un corredor, ¿no? Y los líderes que tenemos algunas capacidades o habilidades que Dios nos ha dado, no son nuestras, nos las dio Dios. Qué bueno es que todo el tiempo estemos pensando, no hay situación pequeña o sin importancia como para que no le demos el valor de trabajar en eso y desarrollarlo, porque es una manera de cultivarnos y cultivar lo que somos como personas. Entonces, cuando llegue el momento, ahí vamos a estar, ¿no? Cuando llegó el momento de José estaba listo, estaba preparado y era capaz de llevar
a cabo la gran tarea que Dios le había encomendado. Y eso es una característica de los líderes resilientes. Cuando no brillan, se están formando. Entonces, cuando estás en una actividad que parece no tener tanta importancia o no estar dando mucho resultado, podés pensar que es el lugar en donde Dios te está entrenando. Es la pista de entrenamiento. Y en algún momento Dios va a querer usar esa herramienta que preparó durante unos cuantos años para poder usarla para su gloria. El tercer elemento que quiero mencionar de José como líder resiliente es su capacidad de perdonar. Parece una capacidad muy general, ¿no es cierto? No es privativo del liderazgo. Todos debemos saber perdonar y nos hace bien poder perdonar. Pero los líderes tenemos mayor necesidad de perdonar. Porque el líder, el que ejerce algún tipo de conducción, todo el tiempo está siendo criticado. Todo el tiempo hay gente que está mirando lo que hacemos y nos está juzgando, ¿no es cierto? Hay gente que no nos apoyó cuando las cosas eran difíciles. Hay gente que nos criticó cuando nos equivocamos. Hay gente que dijo que lo que estábamos emprendiendo iba a fracasar. ¿Y qué pasa cuando después, ¿cierto? Cuando esas personas, por ejemplo, se quieren sumar al proyecto un poco más tarde? O qué pasa cuando me encuentro con esa persona que criticó mucho mi trabajo, o que inclusive quiso perjudicarme, digamos, ¿no? Qué interesante que José, después de pasar por todo ese proceso largo, de años de formación, ahora llegaba a la cima. Es el capo de Egipto, tiene todo el poder. Aparte, su plan económico y político ha sido tan exitoso que el faraón le ha dado todo la autoridad para gobernar Egipto. Y ahora llegan sus hermanos, estas malas personas, ¿no? estos sabandijas que lo han vendido como esclavo. Inclusive algunos han pensado matarlo. Y entonces José tiene la oportunidad de despacharse, ¿no? Y castigarlos y demás. Sin embargo, él entiende distinto la realidad, ¿no? Él dice, bueno, ustedes pensaron hacerme mal, le dice en el capítulo 45 a los hermanos, 45 de Génesis, pero en realidad era Dios el que estaba atrás de todo esto, ordenando, y aún eso que ustedes hicieron, que fue tratar de hacerme mal, Dios lo usó para bien, para cumplir su propósito y mantener con vida a mucho pueblo. Los líderes resilientes no deben ser líderes rencorosos, líderes que esperen el momento para desquitarse de aquellos que no los apoyaron, ¿no? Me gusta un texto de Samuel, cuando a Saúl se lo elige rey. Dice que hubo gente que se rió, que se burló, porque pensaba que Saúl no tenía las competencias para ser rey. Y el texto dice que Saúl disimuló. Qué bueno, porque cuando uno es capaz de pasar por alto la ofensa, toda esa fuerza y esa agresión que a veces está en contra del líder, el líder la capacita y la toma, la usa, la transforma y la convierte en una energía a favor, ¿no? Entonces, si alguien te criticó en el camino, no te apoyó, perdónalo. Y invítalo a sumarse, invítalo a subir al carro. No te pongas a pensar la cantidad de tiempo que empujaste el carro solo, yo fui el único que, ¿no? Nos salen esas declaraciones. Más bien pensá que también esa fue una oportunidad de Dios para obrar en esa persona y para obrar en tu vida. El líder tiene que ser una persona generosa, amplia. Es cierto que a veces nos enojamos y quisiéramos estrangular a alguien, pero también es cierto que luego que pasa ese momento de enojo tenemos que pensar con más claridad y decir, no, soy un líder, no me puedo rebajar a estas actitudes, y soy llamado a sumar, y soy llamado a ayudar a desarrollar la vida de otros. Así que toda esta energía que quizás ha sido negativa y ha tratado de tirarme abajo, yo la voy a cambiar, la voy a convertir como Dios hace, imitando a Dios, en una energía positiva que potencie las cosas que estamos haciendo.
Así que seamos líderes resilientes, ¿no? Líderes que en momentos adversos aprenden, que en momentos adversos sostienen los sueños que tienen como personas que se saben llamadas por Dios, y que en esos momentos difíciles aprovechan para ejercitarse, para estar preparados para el momento estelar, y que por eso también tienen la capacidad de perdonar, de incluir, de acompañar, de disculpar y de hacer más amplio el proyecto en el cual Dios nos ha incluido y por el cual nos llamó. Dios nos dé gracia y capacidad de tomar estas actitudes, que van a ser no solo buenas para otros o para los proyectos en los que estemos involucrados, sino para nosotros mismos.